¿Qué tal? Mi nombre es José Daniel del grado de quinto Computación A y esto es el proyecto final de dibujo técnico. Eh, Hoy hablaremos sobre lo que es la axonometría, los elipses, eh, eh, ejecución de tangencias y cortes y secciones. A continuación veremos todo lo que debemos de saber o lo que se nos solicitan sobre ello. Como primer punto tenemos que la axonometría. La axonometría se dice que es un sistema de representación gráfica que consiste en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano mediante una proyección paralela o cilíndrica referida en tres ejes ortogonales de tal forma que se conserven sus propósitos en cada una de las tres direcciones del espacio, la altura y la longitud. Las características de la geometría es que la escala del objeto no depende de su distancia al observador, estuviera si estuviera en el infinito. También las dos líneas paralelas en su realidad son también paralelas en su proyección, es decir, que su representación es axonométrica, por eso el nombre. Las representaciones son herramientas de comunicación que se pueden usar en exposiciones y conferencias. Dentro de lo que son las axonometría, pues se incluye lo que son este tipo. Y los tres ejes de proyectantes son los que se dibujan así referente a la altura, suele ser vertical y referentes a la longitud y anchura que se pueden disponer en con cualquier ángulo. Los ejes del plano proyectante guardan entre sí 120 grados en la perspectiva isométrica. También tenemos tipos de proyecciones isométricas o tipos de proyecciones isométricas. Tenemos lo que es la proyección isométrica, que se dice que es la forma más común utilizada de proyección en el dibujo en ingeniería. En el sentido de la visualización es tal que los tres ejes del espacio aparecen igualmente y hay un ángulo común de 120 grados entre ellos, como la distorsión causada por el escorzo, que es uniforme, la personalidad de todos los lados y las longitudes que se conservan los ejes. También tenemos lo que son la perspectiva dimétrica, que es el sentido que toma la visualización de tal manera que los tres ejes del espacio aparecen igualmente en el escorzo, cuya escala auxiliar y los ángulos de presentación se determina de acuerdo al ángulo de visión de la escala de la tercera dirección vertical que se determina por separado. Y también tenemos lo que son la perspectiva caballero, tal vez digamos porque perspectiva si es proyección pues va de la mano con que es la perspectiva. También y se dice que la perspectiva caballero se dice que es un sistema de proyección paralela oblicuo en el cual se conviene el plano proyectante que es horizontal y las demás secciones horizontales de los cuerpos representados en el proyecto a la hora que se proyectan en verdadera magnitud. También tenemos lo que es la perspectiva trimétrica. Se dice que la perspectiva trimétrica es el sentido de la visualización tal de los tres ejes que aparecen de manera desigual en el escorzo, la escala a lo largo de cada uno de estos tres ejes y los ángulos. Y se dice que ellos se determinan por separado según lo dictado por el ángulo de visión. También tenemos lo que es la perspectiva militar, que se dice que es una proyección paralela oblicua en un sistema de representación por medio de tres ejes cartesianos. Y la principal ventaja de esta es que radica en las distancias en el plano horizontal que conservan sus dimensiones y proporciones. Perdón. También tenemos lo que son la axonometría ortogonal, que son las representaciones de herramientas usadas en conferencias y discursos y otros, y la mayoría de veces se presentan ante el público. También tenemos que se nos pregunta qué es una elipse. Elipse es una curva plana simple y cerrada con dos ejes de simetría que se resultan al cortar la superficie de un cono
con plano oblicuo de eje de simetría, con el ángulo mayor que de la generatriz respecto al eje de la resolución. Como vemos en los ejemplos que puse, pues tenemos, o más bien vemos el ejemplo que se nos dice, un cono cortado por encima de la superficie, donde también podemos ver que este está haciendo lo que que lo que dirá a continuación, que este elipse girará alrededor de su eje menor, que genera un esferoide achatado, mientras que un elipse gira alrededor de su eje principal y este genera un esferoide alargado, que es lo que vemos a continuación en este ejemplo. También se dice que los elementos de una elipse son que el semejante mayor al segmento de C menos A de la figura, o el semejante menor, de el segmento C menos B de la figura. También tenemos lo que son las ejecuciones de tangencia. Se dice que las ejecuciones estas se realizan dados los dos puntos de tangencia en el radio. Se dibuja una paralela a la recta con una distancia igual al radio, y dibujamos la perpendicular a la recta por el punto en el punto de corte de ambas rectas, obtenientes en el centro de la circunferencia de la tangente. Como podemos ver en este ejemplo de en medio, pues se ve lo que es el corte de ese tipo de en el punto al que se está refiriendo, y los demás ejemplos pues son como quedaría al final de terminar lo que son las demás tangencias. También tenemos lo que son cortes y secciones. Se dice que los cortes y secciones nos es el perdón nos podemos encontrar con estas piezas complicadas que tienen zonas difíciles de representar. Para poder representar estas piezas aparecen los cortes y secciones. Los cortes y secciones se realizan para conseguir mayor claridad en la representación de las piezas que tienen zonas ocultas. También se nos dice que para la realización de un corte se dice que de este corte, pues lo primero es importante ser preciso y que hagamos pasar un plano de corte por la parte de la pieza que deseamos descubrir, bien sea un agujero, un hueco, etcétera. Seguidamente retiramos la parte de la pieza que está situada entre el plano de corte y el observador. Ojo, el rayado tendrá que ser la misma dirección en todas las zonas de la pieza por donde pase el plano de corte. También se dice que se realizan las proyecciones de la parte no eliminada de la pieza, como si se tratara de una pieza normal, con la excepción de la superficie de la pieza por donde pasa el plano de corte, que debe estar rayada a 45 grados, dado que el corte es imaginario y la vista no está representada en un corte. En este caso, pues la planta se representará entera, como si no hubiese corte. Y por último tenemos lo que es la realización de una sección. La realización de la sección, según lo que yo investigué, dice que para diferenciar de las vistas normales, los cortes y secciones estas deben de estar rayadas por líneas finas trazadas a 45 grados. En los cortes se dibujan todas las formas de las aristas y contornos que tienen la pieza, Una vez que sean eliminadas, pues la parte anterior del plano del corte, pues prácticamente, o lo que quise decir, que la sección pues son las partes que están subrayadas, o más bien como difuminadas del plano. Así que a la hora que nosotros querramos realizar una sección, pues la parte que nosotros hayamos difuminado con este tipo de líneas, pues es la que nosotros utilizaremos de este plano. Como podemos ver en el ejemplo de corte, pues cortes son las partes, si no estoy mal, que no están difuminadas, por decirlo así. Pues darle un ejemplo de difuminación, y pues las partes de sección pues son las partes que sí tienen difuminación, como aquí en esta imagen de acá. Pues eso es todo, espero que el video sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Adiós.